Hasta que aceptas que México está encumbrado en una dictadura, hasta que acepto. Hace 3 años, papá. Luis Lara, querido Luis. Hace 3 años dije que México estaba siendo sometido a un golpe de Estado lento. Los golpes de Estado no se dan para ir a la democracia. Los golpes de Estado se dan para establecer una dictadura. Yo dije que era un golpe de Estado lento. Y he hablado de cómo se está acelerando el golpe de Estado en los últimos meses. ¿Cómo que al fin acepto? México se encamina a la dictadura, pero no va a ser como Cuba, porque Cuba es una dictadura comunista donde hay un partido único que es dueño de toda la economía de la isla, mientras que en México Morena es aliado del gran capital mexicano y por lo tanto nunca les va a expropiar los bienes. Y al no expropiarles los bienes, la dinámica económico, político, social que se da no puede ser igual que la de Cuba, por más que lloren los panistas que te decían que López Obrador iba a convertir a México en Cubazuela. No puede ser porque la dinámica que tienen con el poder económico y con el poder religioso es totalmente distinta. No tiene que ser lo peor del mundo y una dictadura tan horrenda y una situación tan desesperada como la de Cuba para que sea preocupante. No lo quieren llevar todos los extremos para hacer el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro. Joder. ¿Crees que sea bueno escapar de México? Todavía no lo sé. No estando allí no te lo puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que le pido a mis hijas que no vuelvan. Mis hijas que viven en Canadá, les he pedido que de momento no visiten México.